Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si pueden, por favor, tomen su copia de la palabra de Dios y busquen el libro de Hebreos. Por favor, tornen sus páginas al capítulo 3 de Hebreos. Y yo sé que estuvimos una semana sin servicio porque había diferentes temperaturas y nieve y hielo, y estoy agradecido que el Señor me dio 2 semanas para poder trabajar en este pasaje porque ha hecho un gran trabajo en mi propio corazón. Es un pasaje muy desafiante, muy desafiante, y vamos a llegar a eso en un momento. Algunos años atrás, cuando yo estaba en seminario, estaba trabajando en una compañía haciendo mercadotecnia y unas estrategias de negocios, y estaba siendo entrenado para la persona que estaba trabajando en el área del Ron Marcoux, en el área del marketing. Y Ron es una persona muy interesante porque tenía una fama impresionante. Él le gustaba decir a las personas que él creía de una manera rara y extraña que si el avión presidencial hubiera sido dañado, él sería las últimas palabras que le diría al presidente. Ron, con esta voz tan profunda, le preguntaban que el gobierno federal le pidieron a él que hiciera una grabación para el avión presidencial, y era para la alarma, y decía: sube, sube, sube. Estas serían las palabras. Y tal vez el presidente o los pilotos, si el avión presidencial Air Force One caería, diría: sube, sube, con su voz en el sistema de alerta. Y es algo que no se te va a olvidar, pero esta historia que me hace pensar en esa realidad acerca de los sistemas de advertencia. Hay un sistema que en las siglas en inglés es GPWS, el sistema de alerta proximidad al suelo, y hay muchas historias que han dado esa advertencia: sube, 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 a los pilotos, en inglés, pull up. Y también hay un viaje que iba a Indonesia, el viaje 200, en el año 2007, y las condiciones no estaban bien para aterrizar, y el sistema de alerta le dice: sube, sube. El capitán y las personas que estaban ahí, los pilotos, Muhammad Marwara Komar, desestimó verbalmente las advertencias. Pensó de que eran incorrectas o que no era lo adecuado, y el avión tocó tierra demasiado rápido y estalló en llamas. 21 personas murieron. El avión pakistaní en el año 2020 y tenía una parte inestable donde más de una docena de personas seguía diciendo: sube, sube. Por una variedad de personas, el capitán Sahar no escuchó las advertencias. Los investigadores miraron el lugar. Ellos sabían de que 97 personas murieron ese día. ¿Qué fue lo difícil? ¿Fue el mensaje no claro? ¿Los pilotos no pudieron escucharlo? No. El problema no era que el mensaje no podían escucharlo. El problema fue no que no tuvieron oídos para recibirlo. El problema fue que el piloto escogió no poder atender al mensaje, que a pesar que era claro, este sistema de forma singular y su propósito, este sistema GPWS
es para advertirte antes de que sea demasiado tarde. Y de la misma manera, nuestro pasaje no se trata de reportar en una cabina de pilotos, en un aeroplano, sino que tiene la misma urgencia del Dios de los cielos a través de su palabra, hablándonos a nosotros. Miren Hebreos 3, verso 7. Miren lo que dice. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, miren, esta es la advertencia divina. La divina advertencia de este sistema de alarma dice, así como dice el Espíritu Santo, si oís su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el punto más importante de nuestra sección. El día de hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, amados amigos, cristianos, amados, los que nos visitan, hay pasajes en la Escritura que son de manera increíble, que nos alientan. Y en el principio de esta sección, miramos hace unas semanas atrás, vimos la misericordia de Dios y quién es Cristo para nosotros. Pero hay otros pasajes, como este pasaje, que en verdad son desafiantes y hacen un agujero en nuestro corazón. Si estás sentado acá y tienes oídos que Dios te ha dado y puedes escuchar mi voz, te quiero asegurar, Dios tiene un mensaje para tus oídos, en lo cual Él quiere llegar a tu corazón. Y el mensaje es tan simple: cuando escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Es interesante este pasaje porque 3 veces tiene la idea de no endurecer tu corazón. Lo vimos en el verso 7. Y luego miramos hacia abajo en el verso 15, cuando dice, si escuchas ahora, el día de hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Y en el capítulo 4, verso 7, lo vemos de nuevo, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y si ves esto, lo que vamos a considerar hoy, hay una tentación en ti y una tentación en mí para ser pasivos en la manera en que escuchamos a la voz de Dios. Hay una tentación aún estando el día de hoy acá porque estoy aproximado a la verdad, quiere decir que la estoy recibiendo. No, eso no es correcto. Hay una tentación en la cual somos tan familiarizados con el servicio, con la palabra de Dios, que paramos de escuchar como deberíamos hacerlo. Así que quiero preguntarte, ¿eres un buen escucha de la palabra de Dios? ¿Escuchas correctamente cuando Dios habla o eres notablemente una persona que escucha para obedecer y acatar con sumisión? No te estoy diciendo que leas la Biblia, no te estoy preguntando eso, o que tengas un tipo devocional, eso es bueno. Te estoy preguntando, ¿escuchas atentamente? Amados, a veces en nuestra vida personal, en nuestra vida devocional, en una cultura individualista, nos olvidamos de que los escuchas de la palabra de Dios la escucharon de forma audible, oral. No tenían 12 copias de la Biblia donde podían escoger qué traducción. Desde el principio de la nación de Israel estaban escuchando la voz de Dios audiblemente hablarles a través de los profetas, y luego los profetas y también de Cristo, de Juan el Bautista y los predicadores. El ministerio de la palabra de Dios ha sido primordialmente audible, en audio. Y es importante que la estudiemos, pero nos olvidamos que Dios quiere que seas un escucha y que escuches con atención el verbo más importante en el verso 7, como dice el Espíritu Santo, si escucha su voz, si Dios habla, Dios ha hablado, Él está hablando, y la pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Pones atención? ¿La recibes? Y de hecho, quiero leerte este pasaje y quiero que puedas ejercitar tus músculos de escucha, verso 9 al 9, y quiero que tú escuchas. No leas conmigo, simplemente escúchalo. Es interesante cuán distraídos somos, no escuchamos. Así que en el espíritu de este primordial mandamiento, quiero que lo escuches. No lo leas, escucha, recíbela. Verso 7. Por lo cual,
Así como dice el Espíritu Santo, hoy si escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté y estuve enojado con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Así que quiero estudiar este pasaje con una idea central y singular. Y quiero que pienses en esto. La idea singular es, cuando escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Esa es la tesis de la declaración de hoy. ¿Cómo vamos a pensar en esto? Va a ser un desafío. Tengo 5 preguntas provocadoras. Estas preguntas deben traer a la superficie cómo debemos pensar acerca de esta realidad. Y recuérdense que el predicador del libro de Hebreos le está hablando a creyentes los cuales están batallando y son tentados de volver a su judaísmo y parar de servir a Cristo. Y les está exhortando, no endurezcas tu corazón. Y para nosotros, amados, hay mandamientos desafiantes para nosotros. 5 preguntas profundas y desafiantes. La pregunta número 1 es, ¿cuál es su voz? ¿Cuál es su voz? De forma simple, debemos decir, ¿cuál es la voz hablando acá? Verso 7. Por lo tanto, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, esa es la tercera persona de la Trinidad. Si estás diciendo, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Cristo? ¿Cuál es la voz del Espíritu? Acá es el Espíritu Santo hablando la Escritura. Si alguien puede decir, quiero conocer la voz de Dios, le puedes decir, lee tu Biblia. La voz de la palabra de Dios es la Escritura. Y como nuestro hermano Justin Peter, si en verdad quieres escuchar su voz de forma audible, lee la Biblia en voz alta. Aún así, es una manera muy interesante de hablar acerca de las Escrituras. Por lo tanto, así como dice el Espíritu Santo, ¿por qué no dice como Cristo dice? ¿Por qué no dice como Dios el Padre dice? Lo que dice es el Espíritu Santo. Y hay un número de razones. Una en particular es que el Espíritu Santo ministra y trae la palabra de Dios a su pueblo, trayendo la palabra de Dios en una manera en la cual escudriñan los corazones. Así que el día de hoy espero que mientras escuchas, espero que el Espíritu Santo mueva la palabra de Dios y llegue a esos compartimientos de tu corazón que solo Él puede llegar. Así que miran el capítulo 4 y el verso 12. A veces citamos este versículo, pero en contexto nos habla acerca del ministerio de escudriñar del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Puedes escuchar las palabras, pero es el Espíritu Santo que lo trae en el lugar donde Él desea. La otra parte acá es que está citando un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 95, cuando tienes el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, como dice el Espíritu Santo, está citando el Antiguo Testamento, mostrando la continuidad de la revelación progresiva de la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. Miren, hasta el final del 11, y se ve la cita en la manera que está escrito en tu Biblia, porque está citando el Salmo 95, pero no sería inadecuado para poder decir como decirle a un hermano o una hermana, estaba escuchando un sermón mientras leía la palabra de Dios y el Espíritu Santo empezó a hablarme a mí. El Espíritu Santo empezó a usar su palabra para poder llegar a esos lugares en mi corazón donde necesitaba ser desafiado, exhortado, consolado. Ahora, te digo a ti, ¿qué es o cuál es su voz? Y hay muchas cosas de decir cuál es la autoridad de la Escritura. Cristo siempre está hablando a su pueblo
y en el Salmo 95 hablamos de eso. Podemos hablar acerca de la suficiencia de la Escritura, siempre viniendo todo lo que necesitamos, de la inspiración, los hombres movidos por Dios para escribir las Escrituras. Todas estas son verdades esenciales, pero no es el propósito primordial en esta sección. El propósito primordial es cuál es la voz. Quiero argumentar que no solo está hablando de leer la Biblia, está hablando de escucharla. Te lo voy a decir nuevamente, no simplemente está hablando acerca de la voz del Espíritu Santo cuando tú lees en tu tiempo personal con la Biblia. No, eso es muy primordial, importante, pero está hablando acerca de la recepción de la palabra de Dios en la proclamación pública. ¿Cómo tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿Qué tipo de escucha eres? ¿Cómo tú sabes lo que está haciendo? ¿Y cómo sabemos nosotros qué significa en este punto primordial? Porque la voz acá es la proclamación. Está hablando, diría yo, iría tan lejos de decir que está hablando de la predicación. Lo importante es la recepción. Cuando estás sentado bajo la pública proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por algunas razones tiene la proclamación pública de la palabra de Dios. Miren, está citando el Salmo 95. Voy a ir ahí un momento. Si escuchas ahora su voz, no endurezcas tu corazón. Está hablando, verso 9, cuando los padres lo tentaron a él, lo probaron durante los 40 años. ¿Y qué es el Salmo 95? El Salmo 95, como nosotros lo entendemos, y muchos eruditos bíblicos lo han entendido, y hice un poco de lectura acerca de los historiadores judíos y el segundo templo en esa época. Así que Salmo 95, escúchenme a esto, por favor. Fue escrito una porción, como nosotros lo entendemos, que cada vez que ibas al templo tenías que leerlo y meditarlo. Si ibas los sábados, el sábado, todos los historiadores judíos, llegando hasta el segundo templo, ellos tenían un refrán y venía hacia el frente esta persona, un sacerdote o un tipo de pastor, un líder espiritual, delante de la nación de Israel, o alguien iba a llegar que estaba guiando, liderando y enseñando en ese día, un rabino, y iba a decir esta línea: hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces iban a caminar a la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios. Salmo 95 fue usado primordialmente para hablar de la nación de Israel antes de que ellos escucharon una proclamación de forma audible. En adición a eso, el Salmo 95 está hablando de la nación de Israel cuando Moisés estaba escuchando, cuando Jacob y Esaú estaban escuchando eso y ellos no querían escuchar la palabra. Todo acerca de esta cita en la que está citando el Salmo 95 es venir delante de la congregación y escuchar la proclamación pública de los hombres de Dios. Cuando la escuchas, en verdad escucha, no endurezcas tu corazón, hazlo noble y suave a la palabra de Dios. Y creo que habla más cuando escucha la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la puede leer, es la voz de Dios, pero cuando lo que escuchas acá es la proclamación pública. Otra razón para esto, ¿qué es el libro de Hebreos? Es un sermón. Los oyentes, los escuchas originales hubieran escuchado la predicación del predicador cuando le estaba diciendo: hoy cuando escuchas su voz y te estoy predicando esto, esta es su voz, escucha. Hebreos 13:22. Pero os ruego, hermanos, soportar esta palabra de exhortación. ¿Y por qué esto importa? ¿Por qué, te vas a preguntar, por qué, pastor, estás hablando acerca de esto con tanta vehemencia? Porque es la predicación. Y yo creo que la escritura enseña, y esto es en la mente del autor del libro de Hebreos, y quiero que esté en tu mente, que puedes encontrar la palabra de Dios de forma pública, en una manera privada y devocional en tu lectura, pero la manera más poderosa, la manera más potente, la manera más formidable que Dios ha diseñado para su pueblo, para recibir su palabra y poder dar lugar a ella en tu corazón, en la proclamación, la predicación expositiva. Y en lo que está acá en su mente, cuando tú escuches la palabra de Dios
proclamada para que puedas escuchar con pasión la verdad, porque mientras ese hombre está siendo utilizado por Dios para predicar, es Dios mismo hablando. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia de forma casual y la parte es el problema del predicador. Es todos estos hombres predicando estas cosas así tan suaves que le llaman unos sermonetes que no son tan llenos de la sustancia y la profundidad y hacen algunos comentarios inadecuados y chistes y es como una conversación banal o una cátedra. Pero si en verdad crees esto acerca de la predicación, hay una gravitacionalidad, un peso que se sienta sobre el predicador y la predicación que te indica a escuchar atentamente. No solo es que el predicador tiene el mensaje correcto, sí lo hemos de hacer, no perder el punto del pasaje y no ser falsos maestros, hablar la palabra de Dios de forma correcta y puntual, pero también requiere que hayan buenos escuchas. Tú lo sabes de forma intencional y proactiva, intuitiva. Y tenemos un programa de discipulado maravilloso y tenemos una sesión de consejería importante y tenemos muy buena música y dar y todo, la comunión y todas estas cosas. Pero si este púlpito y la proclamación pública, la voz de Cristo a través de este edificio no es fiel, el resto va a caer como un montón de cartas y una casa de cartas o un montón de dominós. Y el predicador está diciendo, recuérdate, recuérdate porque no escucharon cuando estaban debajo de la autoridad de Moisés en el desierto. No seas como ellos, sea una escucha de la palabra de Dios, una persona que recibe bien. Uno de mis buenos amigos, Matt Canfield, un maravilloso hombre, y si tú lo llegas a conocer, Mike Canfield, vas a ver este montón de personas alrededor de él que fueron discipulados, les consejó, levantados. Y Mike es una persona que tiene muy buenos manera de discipular. Y una vez le pregunté, Mike, ¿cuál es tu estrategia para discipular, para poder aconsejar? Dime, tantas personas crecen debajo de ti, tanto. Y me dijo, siempre hago lo mismo cuando empezamos un momento de consejería. Sí, claro que sí. Lo primero que le hago, dime acerca del sermón del domingo. Y si ellos no pueden articular eso, lo que la palabra de Dios está haciendo en su vida, entonces vamos a empezar ahí. Voy a enseñarte a ser un buen escucha. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestro discipulado empieza y tiene el Ken Rimmer, lo tenemos acá, el escuchar de forma expositiva y les hace leer eso y eso es lo más importante, ese es el principio, esa es la fundación. Si tú no aprendes a hacer un buen escucha de la proclamación de la palabra de Dios y tomar lo más importante, el resto vas a batallar. Y les enseñó a escuchar a la palabra de Dios. Yo creo que la predicación de la palabra es tan importante. Hay otros pastores y líderes en esta congregación, en Hebreos, predicando y apelando a ellos. Le está diciendo, no regreses, no regreses, escucha la palabra. Y el predicador está diciendo, escucha a la voz cuando te da la verdad. Espero, Cornerstone, que siempre sea un lugar que no exalta al hombre, pero nosotros exaltamos la palabra de Dios cuando es fielmente predicada. Nuestro ministerio cae y se levanta a través de la predicación. Márcalo. Puedes ir a diferentes lugares donde no predican bien. Esos ministerios no son mantenidos porque la palabra de Cristo, la voz de Cristo es la voz que da el fundamento y la nutrición. Entonces te pregunto, ¿cómo tú estás escuchando? ¿Estás distraído? ¿Eres un escucha atento? ¿Estás escuchando, manteniéndote pendiente que Dios te va a hablar a través de su palabra y el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida? Esa es la primera pregunta desafiante. ¿Cuál es la voz? La voz es la palabra de Dios. Es escuchar la proclamación. La segunda pregunta desafiante y profunda. La primera es ¿cuál es la voz? La segunda es ¿cuándo estamos más tentados a no escuchar su voz? ¿Cuándo nosotros estamos más tentados a no escuchar su voz? Y yo puedo apostar que esto es algo intuitivo. Si yo te digo,
Cuando tú estás más en una tentación más grande para no escuchar su voz. Y te quiero dar un momento para pensar. Entonces me puedes decir, pastor, te puedo decir exactamente cuándo es. Cuando tengo alguna área de mi corazón donde estoy tentado a algún pecado y están atraído, no quiero que Dios me diga que pare. No quiero que Dios me diga que no debo tener este hábito o este videojuego o esta cosa en mi vida, esta relación, este pensamiento, este deseo. No quiero que Dios me diga esto, yo quiero lo que quiero y quiero sacar a Dios y esa es mi cosa que yo deseo para mí. Y no quiero Dios invidiendo este asunto en mi integridad porque me va a costar el dinero. No quiero que Dios metiéndose en mi privado uso de cosas porque yo disfruto un poco de impuridad, de no ser puro. No quiero que el Señor hable en áreas en mi matrimonio donde batallo. Esas son mías. Dios, yo sé que yo batallo cuando hay alguna área en mi vida donde amo y aprecio ese pecado y no quiero su voz y quiero cubrirme mis oídos. No quiero amigos que me digan nada acerca de eso. No quiero que alguien se siente en el café y me diga, no quiero que el pastor me hable acerca de esto. No quiero leer pasajes sobre eso. No quiero nada de eso. ¿Por qué? Por el pecado. Y la naturaleza del pecado nos hace suprimir la verdad. Miren, seamos honestos. La segunda área es probablemente cuando estás sufriendo. Cuando Dios te tiene en pruebas y dificultades y te está diciendo que Él es bueno, que le creas, que confíes en Él, que lo sigas, y tú no quieres. Tú en verdad simplemente quieres es murmurar y quejarte y quieres publicar a Dios, es que eso no es justo, esto no es correcto. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué no tengo aquello? Y tu corazón empieza a murmurar y a quejarte. ¿Por qué mis días son tan difíciles? ¿Por qué mi esposo es esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué mi trabajo es esto? Y todo eso en ese lugar, cuando nosotros empezamos a tener pruebas y no queremos obedecer. Señor, no quiero que tú me digas lo correcto porque la providencia no demuestra en este momento y no pienso que tú seas bueno. Las situaciones médicas no parecen como que tú eres digno de confianza. ¿Lo ves? El pecado y el sufrimiento. Pero miren que es exactamente lo que dice el texto. Miren lo que dice acá. Ellos están luchando y batallando y quiero que hagan un favor a mí y quiero que dejen pongan un dedo en el Salmo 95 y un dedo en Hebreos 3 para que ustedes estén listos para que lo miremos. Quiero que noten cuando él dice, ellos estaban endureciendo su corazón, verso 8 de Hebreos 3, no endurezca su corazón, así como en el día de la provocación, en la provocación, está hablando de murmurar, protestando a Dios en su providencia, como en el día de la prueba en el desierto. Está hablando de la nación de Israel. Vamos a hablar de eso un momento. Cuando estaban errantes en el desierto, cuando tus padres, vuestros padres me tentaron, vas a ver en eso un momento. Son ideas hebreas de Neriba y Masá en este lugar, te lo voy a mostrar, pero tenía la idea de Dios trayendo pruebas y circunstancias que no querían, que no les gustaban. Cuando Dios trae situaciones donde tu pecado es confrontado y tú empiezas a protestar. Noten, está hablando de los 40 años acá, probándome durante estos 40 años. Ahora volvemos a la situación del desierto en camino a la tierra prometida, donde dice, entonces estuve enojado con esta generación y dije, mi ira, siempre se han apartado en su corazón y no han conocido mis caminos, siempre están protestando, quejando, murmurando y no conocen mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi descanso. Ahora vamos al Salmo 95. Miren lo que está diciendo. Miren ahora en el verso 7. ¿Recuerdan ese lenguaje de probar y de prueba y tentación? Verso 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Miren esto, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron. ¿Qué es lo que está pasando acá? Meriba es la idea central hebrea de confusión y murmuración, y Masá es la idea de prueba. Esto va a ser muy importante y te voy a dar un poco de historia acá, una historieta, y no te puedo llevar a todos sus pasajes, así que te voy a llevar
camino, en un viaje histórico a través de estos pasajes para poder ilustrarte lo que está pasando. La nación de Israel, esclavos en Egipto, son liberados por Dios, maravilloso. Dios los lleva fuera de Egipto después de todos estos años de esclavitud. Te voy a llevar a la tierra prometida. Ahora estamos en Éxodo. Llegas en Éxodo capítulo 14 y 17. Entonces nosotros queremos agua y tienen sed. Entonces Dios dice, está bien, nos vamos a aguas. Queremos más comida. Aquí hay comida. Queremos regresar a Egipto. ¿Qué es lo que está mal contigo? Ellos les da bendiciones y cuida de ellos. Está muy oscuro. Aquí está la luz. Está mucha luz. Aquí hay oscuridad. Cualquier cosa. Siguen refunfuñando quejas, acusaciones contra Dios. Y Dios está sirviéndoles. Tienen la providencia para cuidarlos. Y entonces van a través del Éxodo, verso 13, 14 y 20. Y luego durante ese tiempo, Él empieza a renombrar ese lugar, Meriba y Masá, porque el pueblo en su corazón estaban acusando a Dios, quejándose y murmurando y no querían confiar en la providencia de Dios. Llegamos hasta el libro de Números. Ahora vamos a trabajar con Dios, se arrepienten, vamos a llegar a la tierra prometida y llegan al final de la tierra prometida. Le dice, ok, creo que tienen razones por las cuales confiar cuando han visto todos los prodigios, señales y maravillas en el desierto y no quieren conocer mi palabra y no me van a confiar, pero todavía te quiero bendecir. Te he dado la tierra prometida, está ahí. Vayan a la tierra, mírenla, regresen y cuando regresen voy a enviarte ahí y te la voy a dar. Lo único que tienes que hacer es no endurecer tu corazón y obedecer. Y mi voz va a venir y Moisés y Aarón y Moisés, Aarón, Josué y Caleb dicen, hey, vamos. Y el pueblo van y regresan, pero ellos son tan grandes, son gigantes. En Números 14 dice, nosotros somos como unos saltamontes pequeños y ellos tienen este gran ejército de gigantes y tienes estas grandes murallas y fortalezas. ¿Cómo vamos a conquistar? Y en Números 13 Dios dice, te la he dado, vayan, créame. Dice, no, 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 la miramos a tus mandamientos y miramos el prospecto y nos va a tomar una divina intervención, así que no te confiamos que tú vas a estar ahí para nosotros. Nos has dado mandamientos y pensamos de que nos has dado el poder y no sabemos si tú vas a venir con nosotros. Así que Caleb y Josué, Moisés y Aarón, ellos dijeron, Números 13, el Señor está con nosotros, no teman. Y el pueblo dice, no, nosotros tememos más al pueblo, no vamos a ir. ¿Y qué fue lo que pasó? Toda esta sección acá, teológicamente, es lo que el predicador de Hebreo está tomando y está tomando de parte de Deuteronomio capítulo 1 y números 20 y 21 y toma todo esto y dice, no seas como ese grupo de personas mal agradecidos, quejumbrosos, refunfuñando y que fueron castigados porque no escogieron la obediencia a esa generación cuando los puse en pruebas y les dije que confiaran en mí, miraron a la tierra y miraron las circunstancias y dijeron, yo no puedo confiar en Dios, no puedo sostenerme en la palabra de Dios, Dios no es capaz, Él no se ha demostrado acá, así que no voy a obedecer, porque no le confío, no creo que cuando Dios me dice algo que hacer y es lo mejor para mí, no le creo. ¿Qué está escribiendo? Sufrimiento y pecado. Así que cuando Hebreos dice en el capítulo 3, miremos el verso 8, así como me provocaron, eso fue el momento. Toda esa historia que te acabo de decir fue la provocación de Dios. Así que Cornerstone, ¿puedes, puedes relacionarte con eso? ¿Estás batallando con pecado? Y es un desafío difícil para ti cuando tu fe se siente peligrosa y tienes una falta de percepción en la obra de Dios y tus circunstancias parecen que no van a comenzar a salir a luz lo que tú deseas. Cuando tú empiezas a caminar en el Señor y hay incertidumbre y no sabes el resultado de lo que va a salir, cuando el pecado se ve tan atractivo y las idolatrías y estos pecados en tu corazón y tú los quieres tanto y Dios viene y nos comanda a poder apartarnos de eso, así como Israel. Y somos tentados, Dios, no quiero escuchar tu palabra el día de hoy.
Así que cuando nosotros somos tentados en nuestros corazones, cuando estamos enfrentando problemas, dificultades y no sabemos, y le decimos al Señor y nos dice, confía en nosotros, obedéceme a mí, apártate de eso. ¿Cuán importante va a ser eso para los hebreos? Ellos estaban sufriendo, ellos fueron perseguidos y estaban siendo puestos en prisión. Señor, somos como este pequeño grupo y los romanos vienen en contra de nosotros y el Señor va a ganar al final. Confíen en mí y no creo que podemos confiar en ti. Señor, vamos a volver al judaísmo. Ellos empezaron a desviarse, a apartarse, ¿y qué es para nosotros, amados? ¿Cuáles son las áreas en las cuales has sido más tentado y es difícil confiar en el Señor? Tú tienes que saber que es donde el Espíritu quiere que confíes en Él. Esas son dos preguntas desafiantes. ¿Cuál es la voz de Dios y cuál es el momento en que soy tentado a no obedecer? Y la tercera, ¿cuál es el peligro de no escuchar su voz? Volvamos al capítulo 3 de Hebreos. ¿Cuál es el peligro de no escuchar su voz? Verso 7. Y eso es algo que nos concierne y nos preocupa bastante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tu corazón es tu vida interior. Hay una directa correlación entre lo que pasa en tus oídos y lo que hay en tu corazón. Hay dos opciones que Él demuestra y despliega delante de nosotros. Eres alguien que recibe con un corazón suave y da lugar a la palabra de Dios, o endureces tu corazón. No hay una neutralidad moral. Eres por Dios o en contra de Dios. Así dice Jesucristo. Todos nosotros estás a favor de Dios o en contra de Dios en este lugar. Y eso se relaciona en cómo respondes y escuchas a su voz. Ahora, esto es algo que nos concierne profundamente, porque miren acá, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Ese es un patrón que continúa, no es solo es una vez, está hablando de manera regular que estás escuchando la proclamación audible de la palabra de Dios y endureces tu corazón y sigues viviendo en pecado no arrepentido. Lo que Dios quiere que hagas con su palabra, miremos el capítulo 4, verso 2. Porque en verdad a nosotros nos han anunciado la buena nueva, como también ellos, porque la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, porque no fue acompañada con la fe. Recibir la palabra es tener un corazón y un espíritu suave y sensible. Yo creo tu palabra, yo creo tu verdad. Trabaja en mí, cámbiame, consuélame. El Espíritu Santo le encanta trabajar en eso porque Él es el consolador. Así que si Él encuentra un corazón sencillo y humilde, pero hay otro tipo de persona que regularmente escucha lo que Dios dice y se sienta en neutralidad y se sienta en una obediencia casual y se sienta pasivo y no actúa. Eso es endurecer el corazón. Se sienta en indiferencia. Eso es endurecer su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Porque cada vez que no responde a la palabra de Dios, endureces tu corazón. Esa palabra endurecer acá, hay muchas maneras de poder mirar esa palabra, pero significa el ser testaduro. La falta de dar lugar a la palabra de Dios es que tienes un callo, como el callo en tus manos, y eres, tienes un callo en tu conciencia, y la manera de hablar es como el callo de la piel que te protege para que esa parte de tu cuerpo pierda la sensibilidad. Y mientras el callo crece, la sensibilidad decrece. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si tú escuchas su voz y el Espíritu de Dios empieza a llenarte de convicción y te desafía, te reta en tu corazón. Y si tú no das lugar, no lo crees, no suavizas tu corazón, es simplemente una capa de dureza, y mientras más avanzas a eso, tu conciencia se hace dura. Así que te puedes sentar en un sermón tras semana y no cambiar. Él está concerniente, como la nación de Israel, que los hebreos estaban empezando a ser casuales,
pasivos. Y cada vez que te sientas debajo de la palabra de Dios y el Espíritu empieza a trabajar en tu vida y empiezas a pasar a través de tu semana, y cada vez que el Espíritu empieza a trabajar en tu vida, cada vez que no suavizas tu corazón, es un momento en que se endurece. Eso nos asusta. El hacer suave tu corazón versus endurecerlo. Nosotros sabemos esto, hay áreas en nuestra vida que eres un caso difícil para el Señor. Sí, tú lo sabes. Tienes áreas desafiantes y difíciles donde te es difícil obedecer. Tienes áreas en tu semana donde el Espíritu te llena de convicción, pero tú no escuchas su voz. No suavizas tu corazón, no obedeces, no confiesas, no te arrepientes. Amados, la diferencia entre un cristiano maduro y alguien inmaduro no es el peregrí, el no es el conocimiento bíblico, es qué es lo que haces cuando el Espíritu Santo está llevando la palabra de Dios a tu corazón. Puedo encontrar un cristiano que simplemente tiene 6 meses de ser cristiano y si ellos son obedientes a cada palabra de Dios, cada vez que lo mira, lo confiesa y se aparta del pecado, y a pesar de que hay áreas en su vida en la cual son débiles, están hambrientos por la palabra de Dios y cada vez que la palabra de Cristo viene hablando, viene debajo de la convicción, ellos se arrepienten y ellos dan lugar a ella, dan paso, y un cristiano que lleva 50 años se sienta en la iglesia, da su dinero, se siente acá, se siente en el sermón, dice, voy a estar bien, eso estuvo muy bien, y voy a ir a la semana, y tiene una comisión acá, pero después trato con eso. Ese cristiano de 6 meses va a ser más maduro que el de 50 años que no obedece. Muy, muy peligroso. ¿Qué es lo que haces con tus ojos en relación a tu corazón? Está hablando, la escritura habla de esto, de ser atentos. Recuérdense de tener unos oídos en los cuales somos lentos, unos oídos muertos en Hechos 6, difícil de escuchar, y también habla de oídos sensibles. Queremos tener de esos. Unos años atrás, y le dije a unos hombres cuando fui salvado, fui con mi mentor, cuando el Señor me salvó y me hizo una pregunta y le mentí delante de su rostro y dejé esa reunión y dije, y sentía como el Espíritu Santo estaba en mi corazón y por la gracia de Dios, desde los primeros días del discipulado, trata con el pecado rápido para que no se endurezca su corazón y por la gracia de Dios fui y me arrepentí y confesé y le dije, hey, he mentido, te he mentido, por favor perdóname. ¿Por qué hice eso? Porque no quería que mi corazón se endureciera. No quería que mi corazón creciera duro, con callo. Cuando la convicción viene a tu vida acerca del egoísmo, ansiedad, envidia, vanidad y ofensas personales, eres manipulador, difícil con tus palabras, todo esto, siempre el Señor está trabajando en tu corazón. Cada uno de esos momentos, cuando dices en tu corazón, delante del Señor, Señor, no quiero endurecer mi corazón, quiero que mi corazón sea suave, quiero tratar con mi corazón, no quiero que sea en contra tuyo. Escucha, uno de los juicios más duros de Dios en mi vida es cuando continuamos endureciendo nuestro corazón. Él nos da y da lugar a la dureza y al ser lentos para escuchar y nuestro corazón pierde la sensibilidad y eso tiene serias consecuencias por el pecado. Cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón, es algo serio. Los hebreos tienen esta idea, capítulo 5, versos 11, concerniente a él, tenemos tanto que decir y es mucho difícil decir porque se han vuelto tardos para oír. ¿Cuál área de tu vida eres más vulnerable de ser tardo para escuchar? ¿Qué es lo que pasa en esa área donde tienes que ir delante del Señor y decir, Señor, yo necesito que trabajes acá porque no quiero un corazón endurecido a tu voz? La próxima semana vamos a ver que un corazón endurecido, verso 12, toma lugar, que nadie caiga en la tentación de un corazón malvado, de incredulidad.
hay un gran peligro delante de nosotros cuando estamos muy familiarizados con escuchar la verdad. Cuando escuche su voz, no endurezca su corazón. Esa es nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es el peligro de no escuchar su voz? La cuarta pregunta. Y ahora en verdad te voy a desafiar. ¿Estás listo? Porque he sido desafiado el día de hoy. ¿Cuándo vas a escuchar la voz? No lo he dicho, pero es la clave del texto. No solo cuál es el peligro de no escuchar, pero cuándo vas a escuchar. ¿Qué es lo que dice el verso 7? Por lo cual dice, así como dice el Espíritu Santo, hoy si escuchas su voz. Que lo interesante acá. No dice, hey, quiero regresarte al Salmo 95 y hablarte en el tiempo en el cual ellos no obedecieron. Quiero regresarte a Números 13 y 14 y quiero hablarte de ese día. No, él toma los imperativos teológicamente. La verdad de este día que fue para ellos y para cada generación es la verdadera verdad en este día. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta verdad hoy? No te dice mañana vas a tener un corazón suave. Ayer dice hoy. Amados, hay urgencia en esto. 3 veces en el texto dice hoy, verso 7, verso 15, hoy, en el capítulo 4, verso 7, dice hoy. A veces nosotros tratamos la obediencia como que es el trabajo de mañana. El Espíritu viene y nos llena de convicción y voy a trabajar con eso. Tengo tanto que hacer, no tengo tiempo de estudiar mi Biblia en esa área, tengo mucho trabajo. Hoy significa hoy. Amados, cuando el Espíritu quiere el día de hoy, quiero decirte algo, personas jóvenes, acá, 2 Corintios 6:2, utiliza el mismo pasaje y dice, ahora es el día de salvación. No me importa si eres 7, 12, 14, tú tal vez no vas a llegar a casa vivo. Hoy es el día de salvación. No estás garantizado el día de mañana para obedecer, es el día de hoy. Hoy, hoy. Obediencia no es una lista para cumplir mañana. Obediencia no es algo que lo dejas para otro día, es el día de hoy. Tienes que obedecer el día de hoy. Ustedes jóvenes, piensan que tiene toda la vida y voy a dejar que mis padres sigan y yo voy a seguir al Señor cuando tenga 18, 19, voy a vivir en mi pecado. Si tú vives hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha, algunos de ustedes que están acá, tú no eres salvo, no conoces al Señor. Y estoy feliz que estés acá, pero te voy a decir algo. Mañana no es el día para convertirte, es hoy. Hoy es el día de abandonar tu pecado. Hoy es el día de arrodillarte en fe, en confiar en Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para parar, resistir la gracia maravillosa y el amor de Dios y tirarte de rodillas a la gracia y la misericordia de Dios, porque tú no sabes si tienes otro minuto, no sabes si vas a vivir mañana. No tenemos garantías de los días. Así que el autor de Hebreos dice, obedece el día de hoy. Hoy hay demasiada convicción que es lo suficiente para salvarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a obedecer? ¿Cuál es el lugar donde tú estás retrasando la obediencia en el hogar, en tu liderazgo? Estos hebreos ya regresaron a los principios iniciales. Deberían. ¿Dónde estás teniendo un retraso? ¿Dónde estás llegando tarde en tu obediencia? Porque cada vez que tú no obedeces, es un momento pequeño que tu corazón se endurece. Tú puedes ver cuán serio es esto. El predicador de Hebreos te está pidiendo con sus amigos, por favor, no mantengas endureciendo tu corazón y vas a regresar al judaísmo y vas a negar a Cristo. Y a veces tú estás en una situación tan difícil con una persona que no es creyente, una dificultad y una situación tan difícil que está siendo desafiado y luchando. Quiero escuchar tu voz. Es el día de hoy que debes obedecer. Hoy es el día. Porque esta es la manera que Dios preserva a su pueblo. Miremos al final del verso 6. Si nosotros mantenemos dura y preservamos en nuestra confesión, voy a llegar hasta el final porque voy a seguir suavizando mi corazón cada vez que el Espíritu me convence. El día de hoy, el día de hoy, hoy es el día de obedecer.
¿Dónde en tu vida estás siendo retrasado? Quiero exhortarte hoy. Trata con eso. Lucha con eso, estudia sobre ese tema. Tengo este hábito tan largo, me falta la confesión y debo reconciliarme, debo pedir perdón. Tú tienes hasta que Dios no te da más hoy. Trabaja en eso, toma tu vida, deja de ser haragán, perezoso. Dios te ha dado su palabra, te ha dado su espíritu, te ha dado mandamientos. Cada momento que llena tu corazón de convicción y el Espíritu se mueve, sé una persona que es notable porque un corazón sensible a la palabra de Dios. Si tú no eres creyente, yo oro hoy que hoy es el día de tu salvación. Tengo una quinta pregunta para desafiarte, es la última. Número 5 es esta. ¿A quién debes obedecer? ¿De quién es la voz que debes obedecer? Miren lo que dice verso 7. Si hoy, así como dice el Espíritu, hoy, por lo tanto, así como dice el Espíritu Santo, miren en la mitad del 7. Si tú escuchas su voz. ¿Escuchas eso? Tú. Así que estás acá, no puedo esperar para enviar este sermón a un amigo. Y espero que mi esposa está escuchando esto, espero que mi esposo está escuchando y lo codeas. Y miro al 16 si está poniendo atención. No, 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 no. Tú. ¿Quién debe obedecer? Yo. Hoy. Si tú. Si yo escucho su voz. ¿Dónde Dios quiere trabajar en mi vida? En ti, en ti, en ti. Y se lo puedes enviar a tus amigos, pero antes tú debes tratar contigo mismo. Somos tan prontos y tan buenos de compartir la convicción. No puedo esperar a decirle acerca de este sermón. ¿Eres pensado de tu propia vida al día de hoy? ¿Dónde el Señor está desafiando tu corazón? Quiero avanzar un poco más en esto. Quiero darte una ilustración que te va a ayudar a entender. ¿Qué si Jesús te invita a comer y te dice, mi amado hijo, mi amigo, sigo enviándote mi espíritu para convencerte, llenarte de convicción en esta área de enojo o de lujuria o de incredulidad, en esta área de sumisión o integridad? Sigo enviando mi espíritu y el espíritu trabaja a través de tu palabra y te lo sigo enviando. ¿Por qué tú no cedes el paso? En misericordia te lo envío. Te dice, Señor, porque no soy serio acerca de los peligros de endurecer mi corazón. Así que no sé cuál es esa área para ti. Pero quiero alentarte, si tú estuvieras comiendo a través de la mesa con Él, Señor, perdóname, porque quiero honrarte, no quiero estar en mi vida en la cual endurezco mi corazón y tú vas a dar paso, ceder el paso y a obedecer. Y quiero alentarte y desafiarte, Cornerstone. ¿En qué área el Espíritu de Dios te está hablando y confrontándote? Y vamos a escuchar en esta área donde el Señor nos va a alentar las próximas semanas. Así que quiero alentarte en el mandamiento de este pasaje. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No seas como la nación de Israel, como estos hebreos. Sé una persona con un corazón sensible. Que seas fácil de instruir. Vas a tener mucho pecado, pero no lo hagas difícil para Dios, que tiene que tomar el martillo espiritual y martillarte, porque tú no quieres escuchar a la providencia de Dios. Que el Señor, por su adoración, seamos ese pueblo. Así que oremos. Señor, gracias por este día. Qué desafío para mi propio corazón. Señor, tú has trabajado mi corazón durante 2 semanas y mi vida. Y oro hoy que hagamos lo mismo con Cornerstone. Y oro para cualquiera
que no está en Cristo, como el apóstol Pablo dice, que no está unido a ti, que el día de hoy, ahí en su silla, mientras escucha mi voz, donde estén, Señor, que tú cambies su lealtad y sean leales al Salvador, si hay aquellos sentados acá, despiértalos, Señor, y que se sienten en su corazón y vean el callo en su mente, en su conciencia, y tú vengas con tu palabra como un martillo que penetra y taladra, Señor. Trabaja en sus vidas, trabaja de forma poderosa. Este es el día, Señor, en la obra de salvación y que seamos un pueblo serios al escuchar. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org